El aire de la mañana era fresco y lleno del aroma de flores frescas mientras yo, Kate, me preparaba para lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Estaba parada frente al espejo, ajustando mi velo, el delicado encaje cayendo por mi espalda. El vestido de novia encajaba perfectamente, abrazando mi figura en un suave abrazo. Mientras avanzaba por el pasillo, podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí. Mi futuro esposo, Mark, estaba de pie en el altar, con una expresión impenetrable. Busqué en sus ojos una señal del amor que una vez vi, pero era como si un velo se hubiera posado sobre ellos. La ceremonia fue un borrón, pero un momento destacó dolorosamente. Durante los votos, la madre de Mark, la señora Arrow, se inclinó hacia su acompañante y susurró lo suficientemente alto como para que yo lo oyera: ella no es una de nosotros. Solo una cazafortunas que se aferra a la riqueza de nuestra familia. Sentí un pinchazo en el corazón, pero forcé una sonrisa, negándome a dejar que sus palabras arruinaran este momento. Después de la ceremonia, mientras nos mezclábamos con los invitados durante la recepción, la incomodidad creció en mí. Mark parecía distante, su calidez habitual reemplazada por una frialdad distante. Mientras estábamos sentados en la mesa principal, me incliné hacia él, mi voz apenas un susurro. ¿Está todo bien? Pareces un poco raro hoy. Él ofreció una sonrisa tibia, sus ojos no se encontraron con los míos. No es nada, solo nervios de boda, supongo, respondió Mark, pero su tono carecía de convicción. La recepción continuó con risas y música, pero el ambiente festivo me pareció vacío. La mirada despectiva de la señora Arrow me siguió durante toda la noche, sus burlonas palabras llegaron a mis oídos más de una vez. Durante un momento tranquilo, me encontré a solas con la señora Arrow. Reuniendo mi coraje, me acerqué a ella. Señora Arrow, espero que podamos dejar a un lado cualquier resentimiento. Amo a su hijo y quiero ser parte de esta familia. Sus labios se curvaron en una delgada sonrisa, pero sus ojos estaban fríos. Querida mía, no se trata solo de dejar a un lado los resentimientos. Se trata de entender su lugar. Solo espero que pueda estar a la altura de nuestros estándares. Sintiendo una mezcla de enojo y tristeza, me excusé y necesitaba escapar de su mirada penetrante. El aire de la noche fue un alivio cuando salí, las estrellas arriba parecían ser las únicas testigos de mi turbulencia. A medida que la noche llegaba a su fin, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de mi viaje en una familia que parecía haberme juzgado y descartado. Miré a Mark, esperando encontrar algo de consuelo en sus ojos, pero él estaba inmerso en una conversación con sus amigos, ajeno a mi agitación. Con el corazón pesado, me di cuenta de que este matrimonio podría no ser el cuento de hadas que había soñado, sino un desafío que tenía que navegar, un paso a la vez. Los días siguientes a la boda se sentían como caminar a través de una densa niebla, cada paso era incierto y pesado. Había llegado el momento de mudarme a la casa de la familia de Mark, una gran mansión que para mí tenía más intimidación que calidez. Mientras empacaba mis pertenencias, un presentimiento se anidaba en mi corazón. El recuerdo de las frías palabras de la señora Arrow en la boda resonaba en mi mente, un crudo recordatorio de los desafíos que teníamos por delante. La residencia de los Arrow era una mansión extensa, sus paredes estaban adornadas con retratos de antepasados que parecían escrutinarme cuando entraba. Mark me guió, su actitud distante, sus pasos resonaban en los amplios pasillos. Llegamos a lo que sería nuestra habitación y me dejó allí con un rápido "tengo algunas cosas que hacer. Siéntete como en casa". A solas en la habitación, desempaqué mis pertenencias, cada artículo era una pequeña parte de la vida que estaba dejando atrás. Mis pensamientos se interrumpieron por un golpe en la puerta. Era Lily, la hermana de Mark, una niña dulce de 10 años con una sonrisa que parecía demasiado pura para esta casa. «Hola, Kate. Solo quería ver si necesitabas ayuda», dijo Lily, su voz era una suave melodía en el denso aire de la casa. Sonreí,
agradecida por su amabilidad. Gracias, Lily. Creo que casi he terminado aquí. Es agradable tener un rostro amigable alrededor. La sonrisa de Lily se ensanchó y por un momento sentí un destello de esperanza. Tal vez no todos en la casa eran como la señora Arrow. A medida que los días se convirtieron en semanas, la verdadera naturaleza de mi nuevo hogar se reveló. La casa estaba regida por una estricta jerarquía y yo estaba en la parte inferior. Los yernos de Mark, Paul y Eric me trataban más como una criada que como un miembro de la familia. Se relajaban, dando órdenes para el té o para limpiar después de ellos, tratándome con un desprecio que se hacía más evidente cada día. Una noche, mientras limpiaba después de la cena, Paul escupió: asegúrate de fregar bien esos platos, Kate. Nos gustan las cosas limpias por aquí. La frustración burbujeaba dentro de mí, pero contuve cualquier réplica. Mark, que estaba cerca, escuchó el comentario pero no dijo nada. Su silencio era una aprobación tácita de su comportamiento. La única consuelo que encontré fue cuidar de Lily, quien estaba postrada en cama debido a una enfermedad no especificada. Noche tras noche, me sentaba a su lado, leyendo cuentos o simplemente sosteniendo su mano. Lily, incapaz de hablar, se comunicaba a través de sus ojos, que tenían una profundidad de entendimiento que iba más allá de sus años. Una noche, mientras estaba a su lado, las lágrimas brotaron en mis ojos, las humillaciones del día me abrumaban. Lily extendió la mano, agarrando la mía. En ese gesto silencioso, encontré un aliado inesperado. Lily, no sé si puedo hacer esto, susurré, mi voz quebrándose. Sus ojos, brillantes de empatía, parecían decir: no estás sola. Los días pasaron, cada uno con su propio conjunto de desafíos. Mark se volvió más distante, sumergiéndose en el trabajo y los asuntos familiares, dejándome a mí sola para navegar por las aguas turbulentas de la casa Arrow. El peso del aislamiento y el maltrato era abrumador, pero mi determinación de encontrar mi lugar en esta familia, a pesar de todas las adversidades, se fortaleció. Me aferré al apoyo silencioso de Lily, un faro de esperanza en un mar de adversidad. La tensión en la casa de los Arrow había estado aumentando durante semanas, pero alcanzó su punto máximo en una noche aparentemente ordinaria que se convertiría en una noche que nunca olvidaría. La familia se había reunido en el gran comedor, el tintineo de cubiertos mezclándose con el murmullo habitual de la conversación. Yo estaba sentada en silencio, mi presencia casi invisible para los demás, mientras discutían sus próximas vacaciones a Hawái. Mis oídos se aguzaron ante la mención del viaje. Hawái siempre había sido un destino de ensueño para mí, y la idea de escapar de este ambiente opresivo, aunque fuera por poco tiempo, me llenó de una chispa de emoción. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron rápidamente a medida que continuaba la conversación. Así que, ¿quién cuidará de Lily mientras nos vamos?, pregunté ingenuamente, tratando de involucrarme en la discusión. La señora Arrow volvió su mirada afilada hacia mí, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Oh, Kate, asumimos que entenderías. Te quedarás aquí para cuidar de ella. Necesitamos a alguien responsable, y eres perfecta para el trabajo. Sentí un nudo en el estómago. Pero pensé que me uniría a todos ustedes. Incluso lo discutimos la semana pasada. Mark intervino, su voz indiferente. Kate, simplemente no es práctico. Además, alguien tiene que quedarse atrás, y tú eres la elección obvia. Traté de ocultar mi decepción, pero la injusticia de la situación me dolió. La conversación a mi alrededor continuó, pero me sentía desconectada, como si estuviera observando la escena desde lejos. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz burlona de Eric. Kate, asegúrate de empacar nuestras maletas bien. No querríamos que nuestra ropa se arrugara, ¿verdad?, dijo, provocando risas en los demás. Apreté los puños bajo la mesa, luchando por mantener la compostura. La noche avanzó, y la emoción de la familia por su viaje creció, contrastando bruscamente con mi creciente sensación de aislamiento e injusticia.
Más tarde esa noche, en la soledad de la habitación que compartía con Mark, lo enfrenté. Mark, no entiendo. ¿Por qué me excluyen del viaje familiar? ¿Y por qué lo aceptaste? Evitó mi mirada, su voz carente de emoción. Kate, es lo mejor. ¿Sabes cómo puede ser mi madre? Es más fácil así. Pero usamos mis ahorros para el viaje también. No es justo que me excluyan, protesté, elevando mi voz en frustración. Mark suspiró, un destello de irritación en su tono. Kate, por favor, déjalo estar. No vale la pena la discusión. Me volví, sintiendo una mezcla de enojo, tristeza y impotencia. La conversación con Mark confirmó lo que había estado sintiendo durante semanas. Era una forastera en esta familia, mis sentimientos y contribuciones insignificantes. Esa noche, mientras yacía en la cama, la realidad de mi situación se hizo dolorosamente clara. Estaba atrapada en un matrimonio sin amor, viviendo en una casa donde no era bienvenida, y ahora me excluían abiertamente de un viaje familiar financiado parcialmente con mis propios ingresos. La sensación de traición de Mark, el hombre con el que me había casado, fue la píldora más amarga de tragar. Fue una noche sin dormir, mi mente acelerada con pensamientos de escape, de defenderme, de encontrar una salida de esta pesadilla. Pero el camino por delante estaba nublado por el miedo y la incertidumbre. Se había alcanzado el punto de quiebre, pero lo que yacía más allá seguía siendo desconocido. La familia Arrow se había ido de vacaciones a Hawái, dejando la casa extrañamente tranquila, un marcado contraste con el constante ajetreo de actividad cuando estaban presentes. Me había resignado a mi papel como cuidadora de Lily, la hermana política de 10 años postrada en cama, que se había convertido en mi única fuente de consuelo en esta casa. Los días pasaron en un borrón monótono, cada uno indistinguible del anterior. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en la habitación de Lily, leyéndole o simplemente sentándome en silencio, encontrando consuelo en su presencia. A pesar de su incapacidad para hablar, Lily tenía una forma de entender y empatizar que era más comunicativa que las palabras. Una tarde, mientras ordenaba la habitación de Lily, preparándome para leerle una historia antes de acostarse, algo inimaginable sucedió. Lily, que había estado tumbada e inmóvil como siempre, de repente se sentó en la cama. Mi corazón dio un vuelco y por un momento pensé que estaba imaginando cosas. Kate, dijo, su voz clara y firme, se han ido, ¿verdad? Mis padres y todos los demás. Permanecí congelada, mi mente luchando por procesar lo que estaba ocurriendo. Lily, ¿puedes hablar? ¿Puedes moverte? Pero, ¿cómo? Tu enfermedad. La expresión de Lily era seria, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que nunca antes había visto. Kate, necesito decirte algo importante. He estado fingiendo estar enferma durante mucho tiempo. Fue la única forma en que pude escapar del constante maltrato y las expectativas de mi familia. Me hundí en una silla, mi mente dando vueltas. ¿Fingir? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Lily respiró profundamente, su mirada sin apartarse de la mía. Comenzó hace años. Al igual que tú, me trataban mal, siempre se esperaba que hiciera tareas, nunca me dieron libertad ni respeto. Era solo una niña y me hicieron trabajar como un adulto. Un día, simplemente no pude soportarlo más. Fingí un desmayo y todo se descontroló a partir de ahí. Pero los médicos, el diagnóstico, balbuceé, luchando por comprender la enormidad de su engaño. Logré convencer a los médicos. Leí mucho sobre síntomas e enfermedades y los representé. Los médicos nunca hicieron exámenes exhaustivos porque mis padres no lo exigieron, estaban felices de tenerme postrada en cama y fuera de su camino, explicó Lily, con un toque de tristeza en su voz. Sentí una mezcla de shock, admiración y pesar por Lily. Había estado tan desesperada por escapar de su realidad que había creado una nueva, por más restrictiva que pudiera ser. Lily no tenía ni idea.
Lo siento mucho por lo que tuviste que pasar sola, dije, con la voz entrecortada por la emoción. Lily extendió la mano, tomando la mía. Ya no estamos solas, Kate. Y tampoco lo estás. Ahora nos tenemos la una a la otra y necesitamos idear qué hacer a continuación. Esa noche, hablamos durante horas, trazando planes y estrategias. Lily era un manantial de ideas y estrategias, sus años de observación le daban una comprensión de la dinámica familiar y las finanzas. La revelación de la enfermedad fingida de Lily fue un punto de inflexión. No se trataba solo de la mentira, se trataba de las razones detrás de ella, la experiencia compartida de sentirnos atrapadas y subvaloradas en una familia que se suponía que era nuestro refugio. Juntas, comenzamos a forjar un plan, no solo para sobrevivir, sino para liberarnos. Ya no éramos solo las oprimidas, éramos aliadas en una lucha por un futuro mejor. Empoderada por la revelación de la enfermedad fingida de Lily y nuestra nueva alianza, comencé a ver la casa de los Arrow con una perspectiva diferente. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Era una participante activa en un plan cuidadosamente orquestado para exponer las injusticias y la crueldad que habían estado arraigadas durante mucho tiempo en estas paredes. Lily, con su agudo intelecto y habilidades de observación, ya había recopilado una cantidad sustancial de información a lo largo de los años. Guardan la mayoría de sus documentos importantes en el estudio, en el cajón superior del escritorio. Papá cree que es astuto con su pequeña cerradura, pero yo sé dónde está la llave, confió Lily una tarde mientras estábamos sentadas en su habitación, trazando nuestro próximo movimiento. Esa noche, después de asegurarnos de que la casa estuviera en silencio y que todos estuvieran dormidos, me deslicé hasta el estudio. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el cajón y encontraba un tesoro de estados financieros, documentos legales y notas personales. Entre ellos había registros de transacciones financieras que planteaban preguntas sobre la legalidad de algunos de los negocios de la familia. Kate, mira esto, susurró Lily al día siguiente mientras examinábamos los documentos. Esto muestra un patrón. Han estado haciendo esto durante años, explotando a las personas en su propio beneficio. Las pruebas eran concluyentes. Pero no se trataba solo de las irregularidades financieras. Lo que llamó nuestra atención eran los patrones de abuso y negligencia que Lily había documentado cuidadosamente. Había mantenido un diario detallado de cada palabra cruel, cada demanda injusta, cada instancia de abuso emocional y psicológico, no solo contra ella sino también contra mí. He estado llevando esto desde que tenía 8 años, reveló Lily, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que algún día podría ser útil. Con el diario de Lily y los documentos del estudio, teníamos suficiente para construir un caso. Pero necesitábamos ser estratégicas. No se trataba solo de exponer a los Arrow, se trataba de garantizar nuestra seguridad y futuro una vez que todo saliera a la luz. Tenemos que acudir a las autoridades, dije, con determinación en mi voz. Pero debemos estar preparadas para las represalias. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Lily asintió, con determinación en sus ojos. Estoy lista. Merecemos algo mejor, Kate. Ambas lo merecemos. Al día siguiente, visitamos a las autoridades locales de tutela y custodia. Estaba nerviosa, pero la presencia de Lily me dio fuerzas. Presentamos nuestras pruebas, detallando las irregularidades financieras y el abuso. Los funcionarios quedaron impactados, sus expresiones pasando de escepticismo a preocupación mientras hojeaban el diario de Lily y los documentos que habíamos proporcionado. Esto es grave, dijo uno de los funcionarios, su voz grave. Debemos investigar esto de inmediato. Han hecho algo valiente al presentarse. En los días siguientes, las autoridades llevaron a cabo su investigación discretamente. Mientras tanto, en la finca Arrow, la vida continuó como de costumbre, la familia sin saber de la tormenta que estaba a punto de abatirse sobre ellos. Cuando los Arrow regresaron de Hawái, no fueron recibidos con la calidez del hogar, sino con la fría realidad de las repercusiones legales.
Las autoridades los esperaban, armadas con órdenes de arresto y una lista de cargos que iban desde fraude financiero hasta abuso infantil y negligencia. El shock y la incredulidad en los rostros de Mark y su familia fueron una imagen que nunca olvidaré. La señora Arrow, siempre tan compuesta y autoritaria, lucía completamente derrotada mientras la llevaban esposada. Mark se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de confusión y traición. «Kate, ¿qué has hecho?» Encontré su mirada, la mía firme. Hice lo que era correcto, Mark. Para mí, para Lily, para todos los que sufrieron debido a las acciones de tu familia. Mientras los Arrow eran llevados, sentí un peso levantarse de mis hombros. La casa, antes símbolo de opresión y crueldad, ahora se sentía vacía pero llena de posibilidades. Lily y yo observamos cómo se alejaban los coches de la policía, una sensación de liberación nos envolvía. Habíamos dado un giro a la situación. Los oprimidos se habían convertido en liberadores, los silenciados habían encontrado su voz y el viaje hacia una nueva vida acababa de comenzar. Las secuelas del arresto de la familia Arrow fueron un torbellino de procedimientos legales, atención mediática y cambios profundos. La antes imponente finca Arrow se sentía como una sombra de lo que fue, un monumento a una dinastía caída. En medio de este caos, Lily y yo nos encontramos en el centro de un nuevo comienzo, una oportunidad para redefinir nuestras vidas según nuestros propios términos. El juicio fue rápido, las pruebas que habíamos recopilado eran irrefutables. Mark y su familia fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluyendo fraude y abuso. La sentencia fue dura pero justa, reflejando la gravedad de sus crímenes. Cuando cayó el martillo, sellando su destino, sentí una mezcla compleja de emociones, alivio, vindicación y un toque de tristeza por el amor y la familia que alguna vez había esperado encontrar con Mark. En el silencio que siguió, Lily y yo nos sentamos en la sala de estar, ahora vacía, el silencio siendo un fuerte contraste con el tumulto de las semanas pasadas. «Lo logramos, Kate», dijo Lily, su voz una mezcla de asombro y incredulidad. «Somos libres». Asentí, una sonrisa apareció en mi rostro. «Lo somos. Y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de construir la vida que queremos». Con los activos de los Arrow incautados y su finca liquidada, una parte significativa se nos otorgó como compensación. Fue una victoria agridulce, la riqueza era un recordatorio del dolor y el sufrimiento sobre el cual había sido construida. Pero también representaba una nueva oportunidad, una oportunidad para hacer algo bueno. «Kate, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lily una tarde mientras planeábamos nuestro futuro. La miré, sus ojos brillando con posibilidades. «Vamos a usar este dinero para empezar de nuevo. Tal vez una nueva casa, en algún lugar lejos de aquí. Y quiero usar parte de él para ayudar a otros que hayan estado en situaciones como la nuestra». El rostro de Lily se iluminó. «Eso suena increíble. Y quiero volver a la escuela, vivir como una niña normal por una vez». A medida que los días se convirtieron en semanas, comenzamos a poner en marcha nuestros planes. Encontramos una hermosa casa en un barrio tranquilo, lejos de las sombras de la finca Arrow. Era un lugar donde podíamos sanar y crecer, un santuario que realmente era nuestro. Una mañana, mientras desayunábamos en nuestra nueva casa, Lily levantó la vista de su cereal, una expresión reflexiva en su rostro. «Kate, he estado pensando. ¿Alguna vez piensas en el pasado? ¿En todo lo que pasó?». Extendí mi brazo y apreté su mano. «A veces. Pero luego recuerdo lo lejos que hemos llegado y todo el bien que estamos haciendo ahora. Nuestro pasado no nos define, Lily. Hemos escrito nuestra propia historia y apenas está comenzando». En ese momento, me di cuenta de que nuestro viaje no se trataba solo de escapar o vengarnos, se trataba de encontrarnos a nosotros mismos, de convertir el dolor en propósito. Habíamos salido de la oscuridad y entrado en una vida llena de luz y esperanza. Ya no éramos solo sobrevivientes, éramos creadores de nuestro destino, arquitectos de un futuro lleno de posibilidades.
mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre nuestra casa, supe que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo lleno de libertad, amor y la promesa de infinitos nuevos comienzos.